¿Y si te dijera que existe un país en América del Sur donde el agua cae desde el cielo mucho antes de tocar la tierra, donde hay ríos que cambian de color como si fueran venas vivas de un ser imposible, y donde el subsuelo esconde tanta riqueza que durante décadas definió el destino del mundo entero? ¿Y si ese país tuviera ecosistemas tan antiguos que hacen palidecer a los Alpes, costas que rivalizan con el Caribe más soñado, y praderas tan vastas como países enteros? Hoy no viajamos a un destino cualquiera. Hoy descendemos hasta las entrañas de Venezuela, uno de los territorios más extraordinarios, más contradictorios y más incomprendidos del planeta. Quédate hasta el final, porque el dato número 1 cambiará para siempre la forma en que entiendes lo que significa ser una nación dotada de todo. Venezuela es una república federal ubicada en el extremo norte de América del Sur, con una extensión de 916.445 kilómetros cuadrados que la convierten en el séptimo país más grande de América Latina. Comparte fronteras con Colombia al occidente, Brasil al sur y Guyana al este, mientras que al norte su litoral se derrama sobre el Mar Caribe a lo largo de 2.800 kilómetros de costa. Su geografía es una sinfonía de extremos, desde los picos nevados de los Andes venezolanos en el noroeste hasta las selvas amazónicas que se funden con Brasil en el sur, pasando por las inmensas llanuras del Orinoco que ocupan un tercio del territorio nacional. Pocas naciones en la historia de la humanidad han recibido del planeta una dotación tan generosa y al mismo tiempo tan desafiante. Venezuela es simultáneamente una potencia petrolera, una reserva de agua dulce de escala continental, un laboratorio de biodiversidad sin igual y un mosaico de ecosistemas que los científicos aún no han terminado de catalogar. Vamos a recorrer los 25 datos más asombrosos de esta tierra, desde el número 25 hasta llegar al número 1, el más profundo, el más impactante, el que guarda el secreto mayor de toda Venezuela. Prepárate para descubrir lo que muy pocos conocen. Número 25. El lago de Maracaibo y su relámpago eterno, Lago de Maracaibo, Zulia. Existe en el noroccidente venezolano un fenómeno que durante siglos fue considerado sobrenatural por quienes lo presenciaban por primera vez, un lago conectado directamente al Mar Caribe que produce cada año más relámpagos que cualquier otro punto del planeta. El lago de Maracaibo es el lago más grande de América Latina con una superficie de 13.210 kilómetros cuadrados y una antigüedad que los geólogos estiman en más de 36 millones de años, lo que lo convierte en uno de los lagos más antiguos del mundo. Pero lo que verdaderamente lo hace irrepetible no es su tamaño ni su historia, es el relámpago del Catatumbo, ese espectáculo eléctrico que se produce en la desembocadura del río Catatumbo durante entre 140 y 200 noches al año, iluminando el cielo durante hasta 10 horas continuas con una frecuencia de hasta 28 relámpagos por minuto. Se calcula que este fenómeno genera cerca de 1.250.000 descargas eléctricas cada año, lo que representa aproximadamente el 10% de toda la producción de ozono troposférico del planeta. Los marineros coloniales lo llamaban el Faro de Maracaibo porque le servía como guía de navegación a distancias de hasta 400 kilómetros en alta mar. La confluencia de los vientos alisios del Caribe con las montañas de los Andes al occidente y la evaporación constante de las aguas cálidas del lago crea una máquina atmosférica perfecta que no se apaga. Hoy, el lago de Maracaibo enfrenta una crisis ambiental severa causada por décadas de extracción petrolera, pero su relámpago sigue ardiendo en el cielo, como un testigo inmortal de lo que esta tierra fue y de lo que todavía podría ser. Número 24. El río Caroní y la hidroeléctrica más poderosa de Occidente, Bolívar, Venezuela. En el corazón de la Guayana venezolana nace y crece uno de los ríos más caudalosos y poderosos del continente americano, el río Caroní, un afluente del Orinoco que recorre 750 kilómetros desde las alturas de la Gran Sabana hasta desembocar en el Orinoco con una fuerza que durante décadas ha movido turbinas capaces de iluminar naciones enteras. El Caroní forma un sistema hídrico que incluye la represa del Gurí, cuyo lago artificial, el embalse de Gurí, tiene una superficie de 4.250 kilómetros cuadrados, convirtiéndolo en uno de los embalses más grandes del mundo. La central hidroeléctrica Simón Bolívar, construida en el embalse de Gurí, fue durante años la segunda mayor hidroeléctrica del mundo y llegó a tener una capacidad instalada de 10.235 megavatios, capaz de abastecer el 80% de las necesidades eléctricas de Venezuela y exportar energía a países vecinos como Brasil y Colombia. El río Caroní es tan extraordinario que sus aguas, de origen antiguo y formación granítica, tienen una coloración oscura característica producida por el alto contenido de taninos naturales provenientes de la vegetación del escudo guayanés.
A lo largo de su recorrido forma saltos y cascadas espectaculares, entre los que destacan los Saltos del Pará, un conjunto de cataratas de 70 metros de anchura que constituyen uno de los paisajes hídricos más impresionantes de Venezuela. Este río no es solo agua en movimiento, es la columna vertebral energética de un país cuya geografía fue diseñada por fuerzas que ningún ingeniero humano habría podido imaginar. Número 23. El Delta del Orinoco y sus 1000 brazos, Delta Amacuro, Venezuela. El río Orinoco, el cuarto más caudaloso del mundo con un gasto promedio de 30.000 metros cúbicos por segundo, no termina en un simple estuario. Termina en un delta que la naturaleza construyó con una generosidad casi incomprensible. El delta del Orinoco es uno de los más grandes y biodiversos del continente americano, con una superficie de 25.000 kilómetros cuadrados de canales, islas de lodo, manglares y selvas anegadas que forman un laberinto de más de 40 bocas principales a través de las cuales el gran río vierte sus aguas al Atlántico. Este delta es hogar del pueblo Barao, una de las culturas indígenas más antiguas de Venezuela, que desde hace miles de años construye sus palafitos sobre las aguas oscuras del delta y navega sus canales en curiaras talladas a mano con una maestría que el tiempo no ha erosionado. El delta es también uno de los ecosistemas de manglar más extensos de América del Sur, con una vegetación que puede alcanzar los 30 metros de altura y que alberga cientos de especies de aves, reptiles, mamíferos acuáticos y peces de agua dulce. Durante la estación de lluvias, el Orinoco se desborda con tal violencia que el nivel del agua en el delta puede subir hasta 15 metros por encima del nivel de la estación seca, transformando el paisaje de forma tan radical que quienes lo visitan en épocas distintas del año pueden creer que están en lugares completamente diferentes. En este delta, el Orinoco deja de ser un río y se convierte en mar, y el mar nunca vuelve a ser el mismo. Número 22. Los llanos del Orinoco y su sabana infinita, Apure, Barinas y Guárico, Venezuela. Si alguna vez has imaginado que se siente estar de pie en el centro exacto del mundo, rodeado de horizonte puro en todas las direcciones, sin una colina ni un árbol que interrumpa la línea perfecta donde el cielo besa la tierra, entonces has imaginado los llanos venezolanos. Esta inmensa planicie tropical ocupa más de 350.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional, lo que equivale aproximadamente al tamaño completo de Alemania, y constituye una de las sabanas más ricas en fauna silvestre de toda América. Los llanos venezolanos son el hogar del chillire o capibara, el roedor más grande del planeta, que puede alcanzar los 65 kilogramos de peso y que pasta en manadas de cientos de individuos junto a las orillas de los caños y ríos que surcan la llanura. Aquí también vive la anaconda gigante, el serpiente más pesado del mundo, el caimán del Orinoco, uno de los reptiles más amenazados del continente, y el delfín de Río Rosado, que remonta los caños llaneros en la temporada de inundación. La diferencia entre la estación seca y la lluviosa transforma estos llanos de manera tan extrema que en mayo, cuando llegan las lluvias, hasta el 70% de la superficie puede quedar cubierta de agua, convirtiéndose en una llanura de agua en la que los animales flotan, nadan o migran en busca de tierra firme. Esta dualidad extrema ha forjado una fauna con una adaptabilidad asombrosa y una cultura llanera que, a lomos de caballo, construyó una identidad venezolana que pocos territorios del país pueden reclamar con igual fuerza. Número 21. El escudo guayanés y su secreto de 1800 millones de años, Bolívar y Amazonas, Venezuela. Bajo los pies de quienes caminan por la Guayana venezolana descansa algo que pocas regiones del mundo pueden afirmar, una de las formaciones rocosas más antiguas del planeta. El escudo guayanés, esa meseta de roca de granito y gneiss que ocupa más de 450.000 kilómetros cuadrados del sur de Venezuela y se extiende hacia Brasil y las Guayanas, tiene una antigüedad estimada de entre 1.500 millones y 1.800 millones de años, lo que lo convierte en uno de los cratones más viejos y estables de la Tierra. Esta antigüedad incomprensible significa que las rocas que forman el escudo guayanés ya existían cuando los primeros organismos multicelulares comenzaban a aparecer en los océanos del planeta, mucho antes de que existieran los peces, los árboles o cualquier animal terrestre conocido. Sobre este escudo ancestral se han depositado sedimentos a lo largo de miles de millones de años, y el resultado es una biodiversidad de flora que en muchas cimas de los tepuyes ha evolucionado en completo aislamiento durante millones de años, dando lugar a especies que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Los suelos del escudo son pobres en nutrientes pero ricos en minerales como el oro, los diamantes, la bauxita y el coltán, ese mineral estratégico del siglo XXI sin el cual no existirían los teléfonos inteligentes que hoy tenemos en nuestros bolsillos. Caminar sobre el escudo guayanés es, literalmente, caminar sobre el suelo más antiguo que cualquier ser humano puede pisar.
Número 20. El Golfo de Venezuela y la puerta al Caribe, Falcón y Zulia, Venezuela. En el extremo noroccidental de Venezuela, donde la tierra se abre como dos brazos que abrazan las aguas del Caribe, se forma el Golfo de Venezuela, una bahía de aguas cálidas y ricas en biodiversidad marina que constituye una de las zonas pesqueras más productivas del Mar Caribe y a la vez uno de los corredores naturales de mayor importancia estratégica del continente. El Golfo tiene una superficie de aproximadamente 15.000 kilómetros cuadrados y su entrada, el Estrecho de los Médanos, apenas separa la península de La Guajira en Colombia de la de Paraguaná en Venezuela por una distancia de apenas 30 kilómetros en su punto más angosto. La península de Paraguaná, que se adentra en el Caribe desde el territorio de Falcón, es una de las más grandes de América del Sur con 4.800 kilómetros cuadrados y un paisaje semidesértico de dunas, cactus gigantes y salinas que contrasta dramáticamente con los arrecifes de coral que rodean su costa. El Golfo de Venezuela fue durante siglos la puerta de entrada de los conquistadores españoles a lo que hoy es Venezuela, y en sus aguas se libraron batallas navales que cambiaron el destino de la región. En el fondo de su costa oriental descansa una de las mayores reservas de petróleo del mundo, la faja petrolífera del Orinoco, cuyas ramificaciones geológicas se extienden hasta estas aguas. Hoy el Golfo sigue siendo una frontera viva, un espacio de disputa y de vida, de pesca artesanal y de geopolítica, de corales y de plataformas petroleras que se mezclan en una convivencia tan tensa como inevitable. Número 19. El archipiélago de los Roques y el paraíso coralino, dependencias federales, Venezuela. A 160 kilómetros al norte de la costa venezolana, en medio de un Caribe de azul imposible, emerge uno de los archipiélagos coralinos más grandes y mejor conservados del Atlántico, Los Roques. Con una superficie total de aproximadamente 2.200 kilómetros cuadrados entre tierra, lagunas y arrecifes, el archipiélago de Los Roques fue declarado Parque Nacional en 1972 y es hoy uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de Venezuela y del Caribe. Está formado por más de 300 islas, islotes y cayos de arena blanca tan fina que se asienta entre los dedos como harina, rodeados de lagunas de aguas turquesas tan transparentes que desde el aire parecen pintadas a mano. Los arrecifes de coral que rodean el atolón principal albergan más de 280 especies de peces y constituyen el hábitat de reproducción del caracol reina, el cobo, cuya concha fue durante siglos moneda de intercambio en el Caribe. Las tortugas marinas, incluyendo la tortuga verde y la carey, utilizan las playas de Los Roques como zona de anidación desde tiempos anteriores a la llegada de los europeos. En estas aguas también habita el tiburón ballena de manera ocasional, y los delfines mulares surcan las lagunas interiores con una familiaridad que sugiere que saben, mejor que nadie, que este es uno de los últimos refugios del Caribe que el mundo moderno todavía no ha terminado de devorar. Número 18. La Sierra Nevada de Mérida y los Andes venezolanos, Mérida, Venezuela. Pocos lo saben, pero Venezuela tiene montañas nevadas. En el extremo noroccidental del país, donde los Andes colombianos penetran en territorio venezolano y se elevan en una cadena montañosa de belleza descomunal, se encuentra la Sierra Nevada de Mérida, hogar de los picos más altos de Venezuela y de los únicos glaciares tropicales del país. El Pico Bolívar, la montaña más alta de Venezuela, alcanza los 4.980 metros sobre el nivel del mar y junto a los picos Humboldt, Bonpland y La Concha forma el grupo de las 5 Águilas Blancas, cumbres que durante milenios estuvieron coronadas de nieve perpetua y que hoy enfrentan la amenaza del retroceso glaciar más acelerado de América del Sur. El teleférico de Mérida, cuando estuvo en pleno funcionamiento, fue el más alto y largo del mundo, con una longitud total de 12 kilómetros y 4 estaciones que escalaban desde la ciudad de Mérida hasta la estación Pico Espejo a 4.765 metros de altura, donde el frío polar contrasta con el calor tropical que queda apenas a 40 kilómetros en línea recta. Los Andes venezolanos son también el origen de los ríos que nutren los llanos del Orinoco, y sus vertientes orientales, llenas de niebla y vegetación, albergan ecosistemas de páramo únicos en el mundo donde crecen los frailejones, esas plantas fantasmales que pueden vivir más de 100 años y que son capaces de capturar el agua de las nubes directamente en sus hojas, convirtiéndose en fuentes naturales de agua dulce que descienden hacia las tierras bajas. Número 17. El coltán venezolano y el mineral del siglo XXI, Amazonas y Bolívar, Venezuela. Hay un mineral sin el cual no existirían los teléfonos móviles, las computadoras portátiles, los satélites artificiales ni los aviones de combate más modernos del planeta. Se llama coltán, una contracción de columbita y tantalita, y Venezuela posee en su territorio del escudo guayanés, particularmente en los estados Amazonas y Bolívar, una de las reservas más grandes del mundo de este mineral estratégico que el siglo XXI convirtió en oro negro digital.
El coltán es el componente esencial de los condensadores electrolíticos que permiten la miniaturización de los dispositivos electrónicos, y su capacidad para funcionar en condiciones extremas de temperatura y presión lo hace indispensable en la industria aeroespacial, en los implantes médicos y en los reactores nucleares. Se estima que las reservas venezolanas de coltán podrían representar entre el 20 y el 30% de las reservas mundiales conocidas, lo que ha convertido a la región del Amazonas venezolano en uno de los territorios más codiciados geopolíticamente del siglo XXI. La extracción ilegal de coltán en el arco minero del Orinoco ha provocado una de las mayores crisis ambientales y humanitarias de Venezuela contemporánea, con comunidades indígenas desplazadas, ríos contaminados con mercurio y selvas arrasadas en busca de este mineral que los teléfonos que llevamos en el bolsillo necesitan para existir. Venezuela duerme sobre una riqueza que el mundo necesita desesperadamente, y esa situación tiene consecuencias que se miden en selvas perdidas, en comunidades destruidas y en disputas geopolíticas que no han hecho sino comenzar. Número 16. El río Orinoco y su curso misterioso, Venezuela, desde Amazonas hasta Delta Amacuro. El Orinoco es el río que define a Venezuela. Con una longitud de 2.400 kilómetros y una cuenca que abarca casi el 80% del territorio nacional, el Orinoco no es simplemente el río más grande de Venezuela, es la arteria central de un país, la ruta por la que se mueve la vida, la historia y la identidad de un territorio continental. Pero lo que hace al Orinoco verdaderamente extraordinario en el mundo de la geografía fluvial es su bifurcación con el río Amazonas a través del Canal del Cassiquiare, uno de los fenómenos hidrográficos más raros e inexplicables del planeta, un canal natural de 300 kilómetros de longitud que conecta la cuenca del Orinoco con la cuenca del Amazonas, creando una conexión hídrica entre dos de los sistemas fluviales más grandes del mundo que desafía toda lógica común sobre cómo se comportan. Los ríos. Este canal fue descrito y estudiado por Alexander von Humboldt durante su expedición a Venezuela entre 1800 y 1804, quien lo consideró una de las maravillas geográficas más asombrosas que había encontrado en sus viajes por el mundo. El Orinoco también tiene una peculiaridad estacional extraordinaria, en su tramo medio. Entre Puerto Ayacucho y Ciudad Bolívar, el río puede variar su nivel hasta 15 metros entre la época de sequía y la de lluvias, exponiendo en la estación seca formaciones rocosas graníticas de millones de años de antigüedad que durante la crecida quedan sumergidas bajo toneladas de agua marrón. Navegar el Orinoco es navegar la historia geológica, biológica y humana de toda una nación. Número 15. El Parque Nacional Canaima y su inmensidad sagrada, Bolívar, Venezuela. Con casi 3 millones de hectáreas de extensión, el Parque Nacional Canaima es uno de los parques nacionales más grandes del mundo y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994 por ser un paisaje de valor universal excepcional, que combina formaciones geológicas únicas, ecosistemas irrepetibles y biodiversidad de escala planetaria. Canaima es mucho más que el hogar del Salto Ángel, es un mundo completo dentro de Venezuela, un universo de sabanas rosadas teñidas por el jaspe de la roca, de ríos de color rojo que fluyen sobre lechos de piedra antigua, de selvas impenetrables donde la ciencia todavía no ha catalogado todas las especies existentes. En su interior habitan más de 500 especies de aves, incluyendo el águila arpía, la mayor rapaz del mundo occidental con una envergadura de hasta 2 metros, y el gallito de las rocas, cuyo plumaje naranja encendido parece arrancado de un cuadro surrealista. La laguna de Canaima, donde el río Carrao desemboca sobre un arco de cascadas que forman arcoíris permanentes en la neblina rosada que tiñen las arenas de la playa, es uno de los paisajes más fotografiados de Venezuela. Canaima es también territorio ancestral del pueblo Pemón, que durante milenios ha convivido con este paisaje considerándolo sagrado y nombrando cada tepuy, cada río y cada piedra con palabras que llevan dentro el peso de una cosmología imposible de traducir completamente a ningún otro idioma humano. Número 14. Las minas de diamantes de Icabarú, Bolívar, Venezuela. En el extremo sur del estado Bolívar, cerca de la frontera con Brasil, existe un territorio que durante más de un siglo ha sido escenario de una fiebre de diamantes tan intensa como aquella que sacudió California en el siglo XIX. Icabarú es el centro de la minería de diamantes en Venezuela, una región donde la tierra guarda en sus aluviones graníticos gemas que el escudo guayanés fue puliendo durante millones de años bajo presiones y temperaturas inimaginables. Venezuela posee en su territorio del escudo guayanés yacimientos de diamantes que los geólogos estiman entre los más ricos de América del Sur, y el municipio de Gran Sabana, en cuyo territorio se encuentra Icabarú, ha producido diamantes de calidad gema de tamaños extraordinarios.
El diamante más grande encontrado en Venezuela es el Libertador, hallado en 1942, con un peso de 154 quilates en bruto, que fue durante décadas considerado uno de los diamantes más grandes encontrados en toda América Latina. La minería de diamantes en esta región ha creado comunidades de vida fronteriza completamente autónomas, con sus propias economías informales, sus propias reglas y sus propias jerarquías sociales construidas en torno al azar de encontrar o no encontrar una gema en el fondo de un río. Cada piedra extraída de esas aguas cargó durante millones de años la historia geológica del planeta, y cada mano que la sostuvo por primera vez bajo el sol de la gran sabana sintió, aunque no lo supiera, el peso literal del tiempo. Número 13. El oro de El Callao y la capital aurífera de Venezuela, Bolívar, Venezuela. Si existe un lugar en Venezuela donde el oro no es una metáfora sino una presencia cotidiana que se mezcla con el barro de los ríos y el polvo de las calles, ese lugar es El Callao, un municipio del estado Bolívar que durante la segunda mitad del siglo XIX fue la zona de producción de oro más rica del mundo y que todavía hoy mantiene operaciones mineras que hacen del sur de Venezuela uno de los territorios auríferos más relevantes del planeta. Las minas de El Callao comenzaron a explotarse industrialmente a partir de 1868 cuando emigrantes antillanos, europeos y venezolanos convergieron en esta región atraídos por filones de oro de una pureza excepcional. En su época de mayor producción, a finales del siglo XIX, las minas de El Callao produjeron más de 3 millones de onzas de oro en menos de 2 décadas, una cantidad que convirtió a esta pequeña región en uno de los centros financieros más activos del continente. El Callao es también el origen del calipso venezolano, ese ritmo musical de raíz caribeña antillana que los inmigrantes de Trinidad y Barbados trajeron consigo a las minas y que hoy es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad según la UNESCO. En este lugar, la riqueza mineral y la riqueza cultural nacieron juntas de la misma tierra, y el ritmo de los tambores calipso sigue sonando entre las montañas auríferas como si el oro del subsuelo tuviera su propio latido. Número 12. Las salinas de Araya y la sal que movió imperios, Sucre, Venezuela. En la punta oriental de Venezuela, donde la península de Araya se adentra en las aguas del Caribe como una lengua de tierra seca y blanquísima, existe un yacimiento de sal tan vasto y tan puro que durante los siglos XVI y XVII desencadenó guerras entre las potencias coloniales europeas, definió rutas de comercio transoceánico y convirtió a este pequeño promontorio venezolano en uno de los lugares estratégicos más disputados del Atlántico. Las salinas de Araya son consideradas las más grandes de América Latina y se estima que sus reservas son prácticamente inagotables, producto de la evaporación de un antiguo mar interior que quedó atrapado entre las montañas y el calor implacable del Caribe. La sal de Araya era tan demandada en la Europa del siglo XVI que los barcos holandeses, flamencos, ingleses y franceses surcaban el Atlántico en convoys de hasta 150 naves para cargar este mineral indispensable para la conservación de alimentos en una época sin refrigeración. España construyó el castillo de Santiago de Arroyo de Araya, hoy ruinas que el tiempo ha devuelto parcialmente al mar, para defender con cañones este tesoro blanco que valía tanto como el oro. Hoy las salinas siguen produciendo, más tranquilas, bajo un sol que en estos 6 siglos no ha cambiado de intensidad, y el viento que lleva el olor salado sobre la península es el mismo que llenó las velas de aquellos barcos que cruzaban el mundo entero por un puñado de cristales blancos. Número 11. El río Caura y la última gran selva virgen, Bolívar, Venezuela. El río Caura es quizás el río más puro de Venezuela. Afluente del Orinoco con una longitud de 775 kilómetros, el Caura nace en las selvas del escudo guayanés y recorre un territorio donde la presencia humana es tan escasa que sus aguas todavía son transparentes como el vidrio. Sus playas de arena blanca no han sido tocadas por la contaminación y sus selvas de ribera albergan una densidad de vida que los biólogos que lo han estudiado comparan con la selva amazónica de Brasil en su estado más prístino. La cuenca del Caura fue declarada zona de protección especial y es hogar de comunidades indígenas Anema, Yekbana y Oti que mantienen formas de vida que se remontan a miles de años de convivencia con este ecosistema. En sus aguas habita la nutria gigante de río, uno de los mamíferos más amenazados de Sudamérica, que puede alcanzar los 2 metros de longitud y que en el Caura todavía forma familias que cazan en grupos de hasta 15 individuos, algo que en la mayoría del continente ya no existe. El Caura también alberga el Salto Pará, una de las cascadas más anchas de Venezuela, donde el río se precipita sobre una muralla de roca granítica en una cortina de agua de casi 2 kilómetros de anchura que durante la época de lluvias produce una neblina tan densa que cubre el horizonte como si el cielo y la selva se hubieran fundido en uno solo. Este río es uno de los últimos grandes secretos geográficos de Venezuela, y cada año que pasa sin que la minería ilegal lo alcance es un año ganado por el planeta entero.
Número 10. La Gran Sabana y su paisaje marciano, Bolívar, Venezuela. Hay un altiplano en el sur de Venezuela que parece arrancado de otro planeta. La Gran Sabana es una meseta de aproximadamente 11.000 kilómetros cuadrados que se eleva sobre el escudo guayanés a una altura de entre 800 y 1.200 metros sobre el nivel del mar, y su paisaje combina sabanas abiertas de hierba roja y dorada, ríos de agua negra y cristalina, tepuyes que emergen como monumentos verticales en el horizonte y cascadas que caen desde acantilados de piedra de millones de años en una sucesión tan constante que el ruido del agua nunca desaparece del ambiente. La Gran Sabana es geológicamente una de las regiones más antiguas y estables del planeta, parte del escudo guayanés cuyos afloramientos rocosos de arenisca y cuarcita datan de hace más de 1.000 millones de años y que los milenios de erosión han esculpido en formas que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. En este altiplano, el suelo es tan pobre en nutrientes que las plantas han desarrollado mecanismos de adaptación únicos, incluyendo especies carnívoras como la helianthera, una planta que atrapa insectos para obtener el nitrógeno que el suelo no puede darle, y que solo existe en los tepuyes y la Gran Sabana venezolana. El río Yuruaní y el río Apombuao crean aquí dos de las cascadas más fotografiadas de Venezuela, el Salto Camay y el Salto Apombuao, que se precipitan sobre pozas de arena blanca en contraste con el agua negra de taninos en una combinación visual tan improbable que ningún fotógrafo que la ha visto ha podido resistir el impulso de detenerse. Número 9. El lago de Valencia y su historia de millones de años, Carabobo y Aragua, Venezuela. En el corazón del norte venezolano, rodeado por las dos ciudades más industrializadas del país fuera de Caracas, descansa un cuerpo de agua de historia tan antigua y dramática que los científicos lo utilizan como archivo natural de los cambios climáticos que Venezuela ha atravesado en los últimos millones de años. El lago de Valencia, con una superficie de 350 kilómetros cuadrados, es un lago endorreico, lo que significa que no tiene desembocadura natural al mar, sus aguas no van a ningún río, no llegan a ningún océano, simplemente se evaporan o son absorbidas por la tierra en un ciclo cerrado que ha mantenido este cuerpo de agua como un espejo de la historia climática regional. Los sedimentos del fondo del lago de Valencia guardan capas de información paleoclimática que los geólogos han podido leer como un libro abierto, evidencias de periodos de sequía extrema que vaciaron casi por completo el lago hace miles de años, y periodos húmedos en los que sus aguas se desbordaron sobre las tierras que hoy rodean sus orillas. En las orillas del lago se encontraron los restos óseos del hombre de Valencia, uno de los registros humanos más antiguos de Venezuela, que confirman que este lago fue un punto de atracción y asentamiento humano desde hace al menos 2000 años. Alexander von Humboldt visitó el lago en 1800 y ya entonces alertó sobre el descenso de su nivel por la deforestación de sus cuencas tributarias, una observación que 2 siglos después resultó ser una de las predicciones ambientales más acertadas de la historia de la ciencia en América. Número 8. El Parque Nacional Henri Pittier y la biodiversidad invisible, Aragua, Venezuela. El Parque Nacional Henri Pittier, el más antiguo de Venezuela declarado en 1937, ocupa una franja montañosa de 107.200 hectáreas en el estado Aragua que conecta la cadena montañosa costera venezolana con el Mar Caribe. Su importancia en el mundo de la ornitología es tan excepcional que durante décadas fue considerado uno de los cuadrados de tierra donde se puede observar la mayor diversidad de aves por kilómetro cuadrado del planeta. Más de 540 especies de aves han sido registradas aquí, lo que representa aproximadamente el 6% de todas las especies de aves del mundo en un territorio que no llega al 1% del tamaño de Venezuela. Esta concentración extraordinaria se explica por la posición geográfica del parque. Sus montañas crean un gradiente altitudinal que va desde el nivel del mar hasta más de 2.400 metros de altura en apenas 30 kilómetros de distancia horizontal, lo que genera microclimas y ecosistemas radicalmente distintos que van desde los manglares y playas del Caribe en su vertiente norte hasta los bosques nublados de altura en sus cumbres. El parque protege también la única cuenca hidrográfica que abastece de agua potable a toda la ciudad de Maracay, capital del estado Aragua, lo que lo convierte simultáneamente en reserva de biodiversidad y en infraestructura hídrica crítica para cientos de miles de personas. Henri Pittier, el naturalista suizo que exploró este territorio a principios del siglo XX y quien le da nombre al parque, afirmó que nunca en sus recorridos por América había encontrado tanta belleza en tan poco espacio. Número 7. Las reservas de gas natural y el tesoro invisible, Offshore y Anzoátegui, Venezuela. Venezuela tiene tanto gas natural bajo su suelo y en sus aguas territoriales que podría suministrar energía a toda América del Sur durante décadas.
Con reservas probadas de casi 188 billones de pies cúbicos, Venezuela posee las octavas reservas de gas natural más grandes del mundo y las mayores de América Latina, un tesoro energético que durante décadas permaneció subvalorado frente a la omnipresente narrativa del petróleo. El gas natural venezolano se distribuye entre cuencas terrestres en los llanos del Orinoco, en la plataforma continental del Caribe y en la cuenca oriental, pero la joya más extraordinaria de este patrimonio gasífero es el yacimiento Dragón, ubicado en aguas territoriales compartidas con Trinidad y Tobago, que forma parte del sistema de yacimientos más grandes del Atlántico Occidental. Una cantidad significativa del gas venezolano existe en forma asociada al petróleo, lo que históricamente llevó a quemarlo en los mechurrios visibles desde el espacio que durante décadas ardieron sobre los campos petroleros del lago de Maracaibo y del oriente del país, representando uno de los mayores derroches de recursos naturales en la historia de América Latina. La energía contenida en ese gas quemado en vano durante 50 años habría sido suficiente para electrificar completamente Venezuela durante generaciones. Esta es la historia de un país que durante décadas no supo leer en su propio suelo la magnitud de lo que tenía. Número 6. La Serranía del Darién y los refugios de Niebla, Zulia y Táchira, Venezuela. En la región más occidental de Venezuela, donde los Andes venezolanos se encuentran con la Sierra de Perijá y forman una barrera montañosa que separa al país de Colombia, existe un sistema de serranías envueltas en niebla perpetua que albergan una biodiversidad tan poco estudiada que los botánicos y zoólogos que trabajan en ella afirman regularmente encontrar especies nuevas para la ciencia. La Sierra de Perijá, que forma la frontera natural entre Venezuela y Colombia en el occidente de los estados Zulia y Táchira, alcanza alturas de hasta 3.600 metros y genera un ecosistema de bosques nublados permanentes donde el agua nunca deja de condensarse sobre las hojas, los musgos y los líquenes que cubren cada centímetro de superficie. En esta serranía habita el oso de anteojos o Tremarctos ornatus, el único úrsido nativo de América del Sur, que aquí encuentra uno de sus últimos refugios seguros del continente. También aquí vive el pueblo barí, una comunidad indígena que mantuvo un aislamiento voluntario tan efectivo que el contacto oficial con el Estado venezolano no se produjo hasta mediados del siglo XX, cuando ya el resto del mundo había enviado hombres a la Luna. Los bosques nublados de la serranía de Perijá son también uno de los principales captadores de agua del occidente venezolano. Las nubes que chocan contra sus laderas descargan el agua que alimenta los ríos del lago de Maracaibo, convirtiendo estas montañas invisibles en las verdaderas fábricas del agua que sostiene millones de vidas en las tierras bajas. Número 5. La biodiversidad de Venezuela y su lugar entre los 10 megadiversos, Venezuela continental. Venezuela es uno de los 17 países megadiversos del planeta, una categoría establecida por los científicos para identificar a las naciones que albergan la mayor proporción de la biodiversidad terrestre mundial en el menor porcentaje de superficie continental. Con apenas el 2,0% de la superficie terrestre del planeta, Venezuela alberga aproximadamente el 10% de toda la biodiversidad conocida del mundo. En su territorio han sido registradas más de 21.000 especies de plantas vasculares, de las cuales cerca de 8.000 son endémicas, es decir, no existen en ningún otro lugar del mundo. Sus aguas dulces albergan más de 1.300 especies de peces de agua dulce, una cifra que convierte a Venezuela en el cuarto país del mundo en diversidad de peces de río. Sus bosques y sabanas son hogar de más de 360 especies de mamíferos, 1.342 especies de aves, 341 especies de reptiles y más de 500 de anfibios. La explicación de esta riqueza desbordante está en su geografía. Venezuela conecta en su territorio los ecosistemas andinos, amazónicos, caribes, de sabana y de tepuy, lo que crea una superposición de mundos naturales tan diversa que pocas regiones del planeta pueden igualar. Cada vez que la ciencia envía una expedición a algún rincón poco estudiado de Venezuela, regresa con nuevas especies que el mundo desconocía. Venezuela es un planeta dentro del planeta, y todavía gran parte de su biodiversidad espera ser descubierta. Número 4. El hierro de Cerro Bolívar y la montaña de metal puro, Bolívar, Venezuela. En el corazón del estado Bolívar, a orillas del río Orinoco, se levanta una montaña que la naturaleza construyó casi enteramente de hierro. Cerro Bolívar, conocido como la Montaña de Hierro, es una formación geológica que contiene una de las reservas de mineral de hierro más grandes y de mayor calidad del mundo, con leyes de pureza que superan en muchos sectores el 65% de contenido en hierro, una concentración extraordinaria que los metalúrgicos del mundo consideran entre las más altas del planeta.
Las reservas totales de mineral de hierro en la región de Guayana venezolana, de la cual Cerro Bolívar es la formación más emblemática, se estiman en miles de millones de toneladas y fueron el fundamento sobre el que Venezuela construyó en el siglo XX su industria siderúrgica nacional en la ciudad de Ciudad Guayana, uno de los complejos industriales más grandes de América Latina. La explotación de Cerro Bolívar comenzó en 1954 con la participación de compañías estadounidenses y la extracción se realizó a cielo abierto mediante el método de bancos descendentes, creando un anfiteatro de roca roja que desde el aire parece una cicatriz circular abierta en la tierra venezolana. El hierro de Venezuela viajó durante décadas en barcos que remontaban el Orinoco hasta llegar al mar y de ahí cruzaban el Atlántico hacia las acerías de Europa y Estados Unidos. Esta montaña no alimentó solo la industria venezolana, durante generaciones, el hierro venezolano entró en los automóviles, los barcos y los edificios de medio mundo. Número 3. El Salto Ángel y la caída más alta del planeta, Bolívar, Venezuela. Existe en Venezuela una cascada que no cae desde una montaña sino desde el cielo mismo. El Salto Ángel, conocido en lengua pemón como Querepacupay Merú, es la caída de agua libre más alta del mundo con una altura total de 979 metros, de los cuales 807 metros corresponden a la caída libre sin interrupciones, una distancia tan enorme que el agua se pulveriza en niebla antes de tocar el suelo, y los vientos que suben desde la base esparcen esa niebla sobre la selva que rodea el Tepuy Auyantepuy como una lluvia perpetua que no sabe de estaciones. El Auyantepuy, desde cuya cima se precipita el Salto Ángel, es el tepuy más grande de Venezuela con 700 kilómetros cuadrados de meseta en su cima, un mundo elevado donde las plantas han evolucionado de manera independiente durante millones de años y donde el tiempo parece haberse detenido en algún punto del pasado profundo del planeta. El piloto estadounidense James Crawford Angel sobrevoló el salto por primera vez en 1933 y aterrizó en la cima del Auyantepuy en 1937, quedando su avioneta atascada en el lodo durante 33 años hasta que fue rescatada en helicóptero y restaurada. El salto fue registrado con precisión científica por primera vez en 1949 por una expedición venezano-estadounidense que midió su altura con instrumentos modernos, confirmando que su caída libre supera en más del doble la altura del segundo salto más alto del mundo. El Salto Ángel no es simplemente la cascada más alta de Venezuela, es el punto más dramático en el que el agua y la gravedad se dan cita en toda la historia del planeta. Número 2. La faja petrolífera del Orinoco y la reserva más grande del mundo, Anzoátegui, Monagas, Guárico y Barinas, Venezuela. Debajo de una franja de tierra de 55.000 kilómetros cuadrados en el norte de Venezuela, siguiendo el curso del río Orinoco, descansa la mayor acumulación de hidrocarburos conocida en la historia de la humanidad. La faja petrolífera del Orinoco, también llamada faja del Orinoco o simplemente la faja, contiene reservas certificadas de petróleo que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y múltiples organismos internacionales estiman en 303.000 millones de barriles de petróleo recuperable, lo que convierte a Venezuela en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos combinados en lo que respecta a la certificación oficial de sus reservas probadas. Este petróleo no es el petróleo convencional liviano y fluido que brota espontáneamente de los pozos del Medio Oriente, es petróleo extra pesado y bitumen natural, tan denso y viscoso que a temperatura ambiente tiene la consistencia del alquitrán y necesita ser calentado, diluido y procesado antes de poder ser transportado por oleoductos. La naturaleza de este petróleo convierte su extracción en uno de los procesos industriales más complejos, costosos y ambientalmente sensibles de la industria petrolera mundial. La faja petrolífera fue descubierta y delimitada a lo largo del siglo XX, pero no fue hasta las décadas de 1980 y 90 que la tecnología permitió comprender verdaderamente la magnitud de lo que Venezuela tenía bajo sus pies. En este territorio sin monumentos visibles, donde la tierra parece llanura ordinaria y el horizonte no oculta nada especial, el mayor tesoro energético de la humanidad aguarda en la oscuridad del subsuelo, medido en números tan grandes que resulta difícil imaginar lo que realmente significan. Número 1. El agua dulce de Venezuela y la nación más rica en agua del planeta, Venezuela continental. Aquí está el secreto que ningún mapa de colores, ningún titular de noticias y ningún documental sobre petróleo ha sabido contar con la urgencia que merece. Venezuela es el país con mayor disponibilidad de agua dulce per cápita del planeta. Esta afirmación no es una exageración retórica ni una metáfora, es el resultado de una combinación geográfica única en el mundo que coloca a Venezuela en la cumbre absoluta de las naciones en términos de disponibilidad hídrica por habitante, muy por encima de países como Brasil,
Rusia o Canadá, que también poseen abundantes recursos de agua pero que tienen poblaciones proporcionales a sus reservas hídricas. Venezuela dispone de aproximadamente 947 kilómetros cúbicos de agua dulce renovable al año, producto de la confluencia de su posición tropical entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, sus cordilleras andinas que actúan como condensadores permanentes de lluvia, sus llanuras que absorben y liberan el agua en ciclos estacionales de precisión asombrosa, y sus sistemas fluviales como el Orinoco, el Caroní, el Caura y el Caroní, que forman juntos una red hídrica de escala continental. Pero lo que convierte esta disponibilidad en algo verdaderamente extraordinario es cuando se divide por la población venezolana. El resultado es una cantidad de agua dulce por persona que ningún otro país del mundo puede igualar. En un siglo XXI en el que el agua dulce se está convirtiendo en el recurso más crítico y codiciado del planeta, en el que los glaciares retroceden, los acuíferos se agotan, los ríos se secan y las guerras por el acceso al agua empiezan a aparecer como posibilidad concreta en múltiples regiones del mundo, Venezuela descansa sobre una riqueza que en las próximas décadas podría ser más estratégica y más valiosa que todo el petróleo de la faja del Orinoco, que todos los diamantes de Icabarú y que todo el coltán del Amazonas juntos. El agua es el petróleo del futuro, y Venezuela tiene más que nadie. Eso no es geografía, es destino. Hemos viajado desde el relámpago eterno del Catatumbo hasta la cascada más alta del mundo, desde las salinas que movieron imperios hasta la montaña de hierro puro, desde los llanos infinitos hasta los bosques de niebla donde la ciencia todavía encuentra lo que no sabía que existía. Venezuela no es simplemente un país, es una acumulación de maravillas naturales que la geografía dispuso en un solo territorio con una generosidad que la historia humana ha sabido honrar muy poco y desperdiciar demasiado. Lo que has descubierto hoy no es solo información sobre un país, es el retrato de un planeta dentro del planeta, de una nación que lleva en su suelo, en sus ríos y en su cielo recursos suficientes para redefinir su historia si algún día decide leerlos con la atención que merecen. ¿Cuál de estos 25 datos cambió más la forma en que ves a Venezuela? Cuéntanos en los comentarios, porque cada respuesta que escribas es parte de este mapa que estamos construyendo juntos. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que Mundo Insólito 24 no es un canal de geografía cualquiera, es el lugar donde el mundo te sorprende en cada video. Suscríbete ahora, activa la campana de notificaciones para que no te pierdes ni un solo destino, y comparte este video con alguien que todavía crea que conoce Venezuela. Te lo garantizo, no la conoce. El próximo destino que visitaremos juntos guarda secretos todavía más profundos, más insólitos y más difíciles de creer. Nos vemos pronto.